Bueno, mis amados, shalom, shalom. ¿Todos listos? ¿Papel y lápiz? Quiero en primer lugar darles una bienvenida y agradecerles de manera muy especial lo que ha pasado con la familia Easy en este principio de celebración de esta santa convocación de Pesá. Saben ustedes que Pesá es la celebración más importante que tenemos dentro de todo el contexto de las santas convocaciones de Levítico 23. ¿Por qué digo que es la más importante? No queriendo colocarla como más que las otras, pero en un lugar de relevancia toda vez que si no hubiésemos tenido Pesá, pues obviamente no hubiésemos tenido las subsecuentes convocaciones. ¿Me explico? Eso hace entonces que Pesá tenga ese valor como primogénito, como primero de todas las celebraciones. Ahora, para nuestro primer día del tiempo del conteo del Omer, recuerden que este conteo son 49 días, 7 semanas, hasta llegar a la celebración del día 50, que es nuestra celebración de Shavuot. Así es que para los que han preguntado y todavía no tienen claridad, este es el punto. Solo quiero hacer este comentario para que usted tenga claridad en su corazón respecto a lo siguiente. ¿Cuándo vienen las convocaciones, los Moedín de Levítico 23, así como el conteo del Omer? Existen algunas diferencias, si puedo decir, de carácter matemático en cuanto al número o a la fecha de inicio. Me explico. Para algunos, una gran mayoría, por supuesto, damos comienzo una vez pasamos Pesá, inmediatamente. Recuerden que Pesá es un Shabbat, es conocido como un Shabbatón, un Shabbat grande. Inmediatamente dice el texto que inmediatamente pasamos Pesá, damos continuidad al conteo del Omer, que es lo que estamos haciendo justamente en esta tarde, hoy, el primer día de Omer. Pero atención, para otras personas, y todo es respetable, para otros hermanos consideran que el conteo del Omer no debería empezar un día después de Pesá, sino hasta que se llegue al primer Shabbat después de Pesá. Entonces, para algunas personas, el conteo del Omer lo van a dar como comienzo, hoy es día jueves, en este año, lo darán como comienzo el próximo Shabbat. No, ya el domingo. El siguiente día de Shabbat, ok, el siguiente fin de semana. Entonces, no vamos a entrar en polémica al respecto, no vamos a entrar en controversia al respecto. Yo lamento profundamente cómo las personas se ocupan de entrar en conflicto por esto, que si usted empieza hoy o que si usted empieza el próximo fin de semana, no entremos allí. Nosotros consideramos por lo que estudiamos en la palabra, de acuerdo a lo que la Torá enseña, y repito, de acuerdo a un por lo menos 80% de hermanos en el mundo, entre ellos rabinos y jajam que conocen muy bien de la palabra, nos enseñan que después de Pesá, justamente ayer, al caer la tarde de hoy, damos comienzo al Omer y es lo que estamos haciendo hoy. Hecho esa claridad, por si alguno tenía la duda, entonces espero que tengamos, repito, unidad en cuanto a ese tema. Para nuestro conteo de Omer este año queremos que todos ustedes participen. Siéntanse con tranquilidad, con gozo, con paz, porque es un privilegio que el Eterno nos concede poder participar con una palabra, con una enseñanza. Usted va a tener el tema allí, lo prepara y lo puede manifestar con toda tranquilidad en su corazón. Aquí no estamos para juzgar al más elocuente, a quien mejor lo haga, o al más nervioso, etcétera. No, no, no. Todos estamos en unidad y en comunión, en respeto, y para cada uno de nosotros. Así usted no tenga la experiencia de sentarse frente a una cámara y compartir, por favor, siéntase en la paz de la familia, porque todos somos uno y todos igual nos amamos y nos respetamos. Nadie juzgará ni nadie ocupará tiempo para la shonará sobre lo que hagamos o no hagamos. Así es que tranquilos, vamos a compartir, porque recordemos que finalmente el que habla no es el hombre, nuestra naturaleza, sino es el Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Nuestro primer tema esta semana es misericordia. Y es una palabra que por supuesto utilizamos con tanta frecuencia que necesitamos considerarla en su etimología, en su concepto básico, ¿qué es misericordia?
porque la palabra que tenemos allí escrita en el texto, si usted lo nota, es la palabra Hased. Pero cuando vamos realmente al diccionario bíblico o al diccionario hebreo, la palabra Hased realmente nos habla de benevolencia. Preste mucha atención a esto. La palabra Hased nos habla de benevolencia. Y la palabra benevolencia, por supuesto que tiene un significado muy cercano a la misericordia, pero no es igual. Vean lo interesante. La palabra benevolencia nos dice que mientras los impulsos del cuerpo están dirigidos hacia uno mismo, los impulsos del alma están dirigidos afuera, hacia otros. Nosotros amamos a quien le entregamos porque ellos confirman la existencia de nuestra espiritualidad. Nosotros vemos nuestro yo más elevado reflejado en ellos. Ese es el concepto de benevolencia. Pero ahora vamos a entrar a lo que es el concepto de misericordia. Y para hablar de misericordia, quiero que me acompañen algunos textos bíblicos. Algunos los voy a mencionar, algunos los voy a leer. En el libro de Joel, en el capítulo 2 y en el verso 17, acompáñenme a ese texto, por favor. Dice la palabra. Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Adonai, y digan: perdona, oh Elohim, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Adonai? Y Adonai solicitó su tierra y perdonará su pueblo. Responderá Adonai y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan de mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esto es el libro de Joel. Ahora, hablando un poco de lamentaciones, que tenemos tantas lamentaciones en este tiempo, acompáñenme al libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones estamos en el texto del capítulo 3, tome nota por favor, si no lo encuentra así muy pronto, lo tome nota y lo lee con detenimiento en casa. Libro de Lamentaciones en el capítulo 3 y en el verso 22 y 23 nos dice, atención, por la misericordia de Adonai, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son cada mañana las misericordias, porque grande es tu fidelidad. Amén. Entonces, cuando vemos estos textos y hablamos de la palabra misericordia, nos daremos cuenta que misericordia es a su vez un sinónimo de la palabra justicia. El Eterno hace justicia con nosotros en su misericordia, en su bondad, en su favor, en su amor, para no consumirnos en medio de todas estas calamidades que el mundo permanentemente vive. Estoy tratando, mis amados hermanos, de definir la palabra misericordia con varios sinónimos que en español, la ventaja que tenemos con el español es que es muy rico y una sola palabra puede representar a su vez muchas cosas. Entonces, hay una canción, no la tengo disponible acá, tal vez con Camilo se la pueda enviar posteriormente en el grupo, que habla de las 13 atributos, los 13 atributos de la misericordia. Dice la canción Adonai, Adonai, Él, el primero es Él, hablando de Adonai, Él, Rahom, Benahun Erej, Apain Berat Jesse Behemet. Esto dice Adonai, Adonai, Eloquén, benévolo, compasivo, agraciable, lento para la ira y de inmensa bondad y verdad. Él mantiene la bondad por 2000 generaciones, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, y limpia. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta palabra misericordia, que realmente en hebreo, repito, es la palabra rahem, ya tenemos entonces dos palabras muy cercanas. Hased, benevolencia, y rahem, misericordia. Ahora, en la medida que vamos definiendo estas palabras,
Ahora quiero que me acompañe ya al punto central de nuestra jornada esta noche, a un libro que espero que lo encuentren muy pronto, porque es un libro que muy pocas veces leemos, muy pocas veces frecuentamos y que es el modelo perfecto para que hablemos de misericordia. Acompáñenme, por favor, al libro de Filemón. Cuando lo tengan todos listo, Filemón, me dicen un amén. Espero que lo encuentren pronto. Para los que no habían oído nunca este nombre de Filemón, es un libro bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha. Lo vas a encontrar después del libro de Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y lo vas a encontrar justamente una página antes del libro de los Hebreos. ¿Ya lo encontraron? Espero que todos lo tengan. Bueno, ustedes como son muy rápidos con la internet, entonces lo encuentran mucho más rápido. Pues déjenme confesarles que a mí me costó encontrarlo, porque Filemón es un libro que no tiene más que un solo capítulo, y trae consigo 25 versos. Vamos a leer algunos y vamos a hacer el cierre de la idea entre benevolencia, amén, Hesed, y vamos a encontrar, gracias, y vamos a hablar de Rahem, misericordia, y vamos a tratar de entender por qué la misericordia es nueva cada día y por qué la misericordia de Adonai ha tenido el favor para con nosotros. Observen, en el libro de Filemón hay una historia apasionante. Es la historia de Filemón, escrita por el apóstol Pablo, Saúl. Realmente Camilo me hacía una corrección en estos días muy interesante. Miren lo interesante. ¿Por qué nosotros llamamos a Pablo Pablo? Bueno, Pablo, entre otras cosas, significa pequeño. Entendemos a Pablo pequeño en el sentido de su humildad, de su sencillez. Bueno, no más que otra palabra, humildad. Algunos de ustedes seguramente recordarán las caricaturas tan importantes, tan famosas que tanto disfruté de niño, como los Picapiedra, Pedro y Pablo. Pedro, que significa roca, y Pablo, que significa pequeño. Y si usted recuerda las caricaturas, notará que ese era Pedro, el Pedro furioso, el Pedro sanguíneo, el Pedro airado, el Pedro fuerte, el Pedro roca, mientras que Pablo era dulce, pequeño, el pequeño Pablo. Muy bien. Ahora, ese nombre de Pablo le fue asignado por los romanos. Los romanos lo llamaban Pablo, pero realmente Saúl es su verdadero nombre, el rabino Shaul. Es decir, que cuando nosotros nos dirigimos a Pablo, realmente en hebreo, debemos identificarlo más como el rabino Shaul. Ese es su verdadero nombre hebreo. Los romanos le cambiaron el nombre y le colocaron como tal Pablo, y tal vez siempre nos expresamos de él como las epístolas de Pablo, Paulinas, o las epístolas paulinas, y bueno, y todo es Pablo, pero como estamos aprendiendo, y digo estamos aprendiendo porque cuando Camilo me lo mencionó le dije, wow, gracias por decirme esto tan bonito. Entonces nuestro rabino Shaul escribe en el libro de Filemón estas palabras, y por favor voy a leerlo, léalo conmigo, prestémosle mucha atención a lo que escribe Shaul, porque aquí hay algo maravilloso que nos va a llevar de la mano a encontrar la misericordia. Pablo, prisionero de Yeshua y el hermano Timoteo, amado Filemón, al amado Filemón, escuchen, al amado Filemón, les pido por favor subraye esta palabra, al amado Filemón. Pablo está escribiendo esta carta, nos dice que es un prisionero de Yeshua. Esa palabra prisionero de Yeshua es maravillosa porque nos está diciendo, yo estoy absolutamente entregado, comprometido, atado, si puedo usar esa palabra, y voy a usar la palabra que Shaul utiliza acá, prisionero de la Torá, prisionero de mi Mesías. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, por favor subraye la palabra siguiente después de la coma, colaborador nuestro. Aquí la palabra colaborador tiene un sentido espiritual maravilloso, porque justamente ayer, cuando desarrollamos el tiempo de Pesá y veíamos sus fotografías en familia
la mesa, toda la preparación, el plato, las copas, el vino, el pan sin levadura, cuando veíamos todo lo que ustedes hicieron, aún su presentación personal, dignos de unos hijos prisioneros de Mesías, pues puedo llegar a una conclusión: todos nosotros somos colaboradores. ¿Colaboradores de qué? Colaboradores de la palabra. Por lo tanto, esta semana que damos comienzo hoy, cuando estemos hablando cada uno según los días, usted es un colaborador de Yeshua HaMashiach, un colaborador en el sentido de que va a participar con su corazón. Recordemos lo que vimos en Shemot, con una ofrenda voluntaria. ¿Cuál es mi ofrenda? Mi ofrenda es tomar este tiempo personal, entregárselo a mi amado Yeshua y servirle a él, porque es un privilegio servirle a Adonai. Y eso me hace un colaborador del ministerio. Entonces, verso 2 dice: y a la amada hermana Apía. Por favor, el pastor Apili, ¿podemos abrir un momento el micrófono, los micrófonos? Alguien que lo quiera hacer. Y me dice, verso 2, y a la amada hermana Apía y a Arquipo. ¿Quiénes son Apía y Arquipo según la lectura que estamos llevando en este momento? ¿Alguien me puede indicar? Bueno, muy bien. Entonces, voy a hacerlo para que ganemos tiempo. Si vamos siguiendo la lectura, vemos que Pablo le escribe una carta a Filemón, diciéndole que es un amado y además un gran colaborador. Igualmente en el verso 2, ¿a quién saluda? Saluda y a la amada hermana Apía, es decir, a la esposa de Filemón, y Arquipo. ¿Quién es Arquipo? El hijo de Filemón. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque cuando hacemos los estudios de las cartas paulinas, de las cartas de Shaul, encontraremos que este hombre Arquipo, o este joven Arquipo, posteriormente fue un líder, un colaborador, un dirigente, puede decirlo mejor en otra palabra, un pastor o un rabino de la iglesia de Éfeso. Por eso es tan importante la lectura y esta carta, aunque es tan breve, pero si empezamos a desmenuzarla, tenemos que extendernos un poco. Dice entonces, y a la amada hermana Pía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Por favor, subraye, y observe y subraye esta frase, porque vamos a tomar una conclusión en estos dos primeros versos. ¿Quién es Filemón? Un hombre que es un siervo del Eterno, conocedor de la Torá, fiel compañero, amado para Pablo, colaborador de la milicia, de esta milicia de la Torá, de esta milicia, de este ejército de Yeshua HaMashiach, que tiene una esposa y un hijo, todos juntos participantes en el ministerio de la palabra, y que todo el ministerio se desarrolla en casa de Filemón. Casa de pan. ¿Por qué? Porque es muy interesante notar, y no lo voy a hacer porque el texto es muy extenso y no quiero, se los dejo como tarea mejor. Observe cuántas veces y en cuántas ocasiones la Biblia nos habla de las Keilah en casa. Se reunían en casa, en casa, en casa. No nos reuníamos en edificios ostentosos, con la tecnología y con todas las comodidades que tenemos hoy, de aire acondicionado, parqueaderos, pantallas gigantes, el wifi, etcétera, etcétera. No, las reuniones eran en casa. Y aquí vemos una Keilah que es nada más ni nada menos que la Keilah de Colosa, porque Filemón vive en Colosa en este momento. Y es interesante porque Pablo no llegó a Colosa, sino que Pablo se comunicó con Filemón a la iglesia de su casa en Colosa. Vean lo interesante. Verso 3. Gracia y paz a vosotros de Adonai nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Verso 4. Doy gracias a mi Adonai, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Eterno para con todos los santos. He oído, no te conozco, Filemón,
pero he oído del amor que tienes por la Torá, por la Kadosh Torá. He oído del amor que tienes por todos los santos, por nuestros hermanos creyentes en Torá. He oído de tu amor. Y esto aquí, he oído de tu amor, nos habla muy bien de quién era Filemón. Claro. Y cuando nos habla muy bien de quién era Filemón, nos está diciendo a ese amado. Entonces, cuando yo le puedo decir a alguien, tú eres mi amado, estoy entendiendo por esta carta que Saulo escribe a Filemón, que Saulo reconoce a Filemón como un amigo. ¿Estamos bien? ¿Me están captando hasta ahí? Sí. Lo reconoce como un amigo. Y un amigo es algo que necesitamos tener justamente en este tiempo. Un amigo. Había escrito una frase por aquí muy interesante, a ver si la encuentro pronto. Pero un amigo, hay amigos de amigos. Ay, amigo. Ay, amigo. Hay amigos que buscan el interés. Cuando eres una persona adinerada y a lo mejor generoso, seguramente tendrás muchos amigos. Pero cuando estás en situación crítica y tu economía no es viable, pues ahí ya no tenemos amigos. Aquí Pablo no le está hablando a un Filemón adinerado o por interés. Aquí Pablo le está dirigiendo a un colaborador del ministerio de quien se oye que es un hombre de gran testimonio por el amor que le brinda a sus amigos y por el amor que le tiene a la Kadosh Torah. Verso 5. Verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien, para que esté en vosotros con Yeshua. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Verso 8. Aquí se sucede una historia interesante, solo se las voy a mencionar, usted puede estudiarla en su estudio personal. Hay un hombre aquí que es Onésimo. Onésimo es un hombre que estaba bajo la cobertura de Filemón, pero por alguna circunstancia Onésimo se retira de la cobertura del cuidado de Filemón y no se retira en buenos términos. Se retira incluso hurtando algunas cosas y se va. Este Onésimo va y se reúne con Pablo. Onésimo se convierte en un discípulo de Saulo, pero posteriormente Saulo se encarga de que Onésimo regrese nuevamente a la casa de su padre espiritual, Filemón, y le pide de manera especial a Filemón que le perdone por su error y que incluso Saulo asume el costo de lo que haya podido hurtar Onésimo al momento de partir. Y esto aquí nos representa precisamente a Yeshua HaMashiach, cuando Yeshua va al madero y paga nuestra deuda, y es justamente lo que Saulo está haciendo con Onésimo. Esta es la historia parafraseada de lo que quiero que usted estudie en casa. Verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Yeshua para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Yeshua, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien encontré en mis prisiones. Wow. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Observe el verso 11. En otro tiempo este Onésimo no era un hombre que te sirviera, no era un colaborador tuyo, no era un hombre que sirviera en la Keilah, pero yo lo encontré en mi prisión, le compartí de la palabra y ahora es un creyente en Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, ahora Onésimo me es útil como te es útil también a ti, porque ahora es un colaborador del ministerio. ¿Vamos bien? Verso 12. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. ¡Ah, qué precioso texto! Observen que la palabra que estamos hablando hoy es misericordia. Y Pablo le está hablando a Filemón y le dice, sé que no tienes una buena relación con Onésimo, sé que se portó muy mal contigo,
sé que no fue un servidor ni un colaborador en tu Keilah, pero yo le he compartido de la palabra, él ha recibido de esta preciosa palabra, de esta Kadosh Torah, y ahora yo te lo reenvío y te pido por favor que lo recibas como si me estuvieras recibiendo a mí. Te pido, Filemón, por favor, que conozco tu bondad, tu misericordia, tu gesed, conozco tu valor espiritual, que lo recibas con el amor que igualmente sé que me recibirías a mí. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, dice Saulo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto apartó de ti por algún se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el espíritu. Amén. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Verso 18. Y si en algo te dañó, por favor subraye el verso 18. Ya lo expliqué, pero subráyelo. Si en algo te dañó Onésimo, amado Filemón, yo, dice, o te debe, ponlo a mi cuenta. Y aquí se produce ¿qué? Una remisión, sí, una redención. Se produce un evento sobrenatural en el cual, honor y vergüenza, gracias, en el cual Onésimo sale de esa condición pecaminosa, ruin, y Saulo lo toma y lo coloca a una posición, sacándolo de su condición de esclavo y elevándolo a una posición de un hombre para servir en la Keilah, en el ministerio. Y si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo respondo por cualquier daño. Asimismo, Yeshua HaMashiach ha venido y dice a este hombre, Roberto Alfaro, si algo ha causado daño, yo pago el precio por él y lo coloco en una posición de privilegio y lo traigo a una reconvención y lo saco de su condición de esclavitud, porque apenas estamos saliendo de la condición de esclavitud desde Egipto y pasamos a una tierra de promesa y cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos nuestra manera de hablar y ahora pensamos en un propósito para el cual hemos sido escogidos. Dice, yo Saulo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo me debes también. Y atención esta palabra, porque aún tú mismo me debes también. Oh, un momento, ¿qué le está cobrando Saulo a Filemón aquí? Pues aquí está la respuesta. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Yeshua, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro amado Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Amén. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Pablo había sido precisamente el conductor de la palabra a Filemón. Y Filemón conoció de la Torá a través de Pablo. Y Pablo ahora le dice, conozco de ti, amigo, conozco de tu favor, conozco de tu misericordia, conozco de tu labor en la Keilah de Colosa y sé por lo mismo que estás en una condición de amor y de perdón para con este Onésimo que te faltó. Por lo tanto, ya concluida la historia de Filemón, Filemón nos habla de una historia de amor, de misericordia, de ministerio, de bondad, de justicia. Entonces, concluyamos esta historia. Misericordia no es un asunto de sentimientos. Misericordia no es un asunto de ser suaves, livianos o de tener lástima. Misericordia
tampoco es compasión. Misericordia es acción. ¿Acción frente a qué? Acción frente a los que tienen una necesidad. Misericordia es estar atentos al dolor de los hermanos. Por eso incidí en la palabra amigo, porque hay amigo. ¿Cuánto necesitamos de un amigo? Quiero preguntarte, hermano, hermana, que estás ahora mismo escuchando, puedes hacerlo de manera personal en tu corazón. Da el nombre de tu amigo, da el nombre de tu amiga y díselo al Eterno. Padre eterno, te doy gracias por este amigo y te doy gracias por esta amiga. Ahora, si tienes muchos amigos, amén, pero probablemente muchos de ustedes en este momento quedaron mudos porque no tienen un verdadero amigo. Tal vez tienen mucha gente conocida a su alrededor, tal vez tienen mucha gente con quien comparte ciertos momentos, tal vez tienen mucha gente que a lo mejor te sirven o te prestan favor porque les puedes dar un favor también a cambio. Tal vez hay gente que está esperando algo que tú puedes hacer por ellos, pero eso no es un amigo. Un amigo es aquel que entrega lo que tenga que entregar por tu necesidad, porque al hablar de misericordia tenemos que reconocer que Él nos entrega bondad y misericordia nueva cada día. Efesios capítulo 2, verso 4 dice que Dios es rico en misericordia, y rico en misericordia no es dinero, rico en misericordia no es prosperidad, rico en misericordia es justicia, rico en misericordia es amor. Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed imitadores de mí. ¿Cuándo yo puedo mostrar mi misericordia? Cuando yo soy un imitador de Yeshua HaMashiach. ¿En qué? En humildad, en hablar bien, en servir, en ser testimonio. He oído de ti el amor que tienes por la palabra. He oído de ti el amor que tienes por los seres, por las personas, por los hermanos en la Keilah. He oído esto de ti. Y entonces dice la palabra en el Salmo 136, su misericordia es para siempre. La misericordia de Adonai es ayer, hoy y siempre. La misericordia de Adonai es eterna. Y esa misericordia es la que hace que el Eterno tenga compasión, tenga favor y no nos consuma en medio de tanta contaminación de pecado y de inmundicia en la que esta tierra, este mundo, se mueve todos los días. Así es que, mis amados hermanos, esa misericordia, ¿a través de quién la podemos expresar? La podemos expresar a través de nuestro prójimo. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Tal vez para mí sea fácil el poder servir a mi esposa, la pastora Pili, y yo procuro colaborarle en todo lo que sea posible hacer. Procuro hacer lo que más puedo en las actividades de la casa, en las actividades que tenga que hacer. Ella es una colaboradora extraordinaria en mi vida personal, ministerial. Para mí puede ser muy fácil colaborarle a mi hijo Camilo en cualquier circunstancia que él necesita. Pero ese prójimo es un prójimo sanguíneo. Pero ¿qué tal nuestros prójimos en la congregación? ¿Qué tal si le podemos servir a nuestros prójimos no solamente como hermanos en la fe, sino a nuestros prójimos a nuestro alrededor? Saben, hace muchos años las personas nos enseñaban la importancia de las misiones, ser misioneros, y tomamos una enseñanza de algunos meses con título de graduación y demás como misioneros. Y cuando la gente habla de misiones, la gente anhela las misiones para ir a los países bellos en el mundo entero. Hay tantos lugares hermosos, pero eso no son las misiones. Las misiones es ir a esas naciones donde hay tanta necesidad y reconocer al prójimo, reconocer al leproso, reconocer a los enfermos de todo tipo de contaminación, el SIDA, enfermedades venéreas o cualquier otro tipo de contaminación, el SIDA, el cáncer, y acudir a estos hermanos en necesidad y poderles llevar nuestro amor, nuestro servicio, nuestro favor, la misericordia que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque cada vez que hablamos, cada vez que caminamos, cada vez que tocamos a alguien, es la misericordia del Eterno la que está obrando en ese momento. No soy yo, es Él obrando a través de nosotros.
que somos la herramienta útil para que esto suceda. Pero es interesante que la gente, cuando se habla de misiones, siempre habla de misiones para ir a las naciones, para ir hacia allá, para ir hacia allá al otro continente. Y he estado en misiones he visitado en las misiones más de 20 países. Y te pregunto, ¿has visitado más de 20 países en las misiones? Amén. Un aplauso por esto. Pero ¿qué hay de tu vecino? ¿Qué hay de tu propia familia? ¿Qué hay de tu comunidad cercana? ¿Qué hay de la gente que tienes a tu alrededor que también tienen necesidad y necesitan de la misericordia tuya para un saludo, para un abrazo, para ofrecer algo que esa persona pueda estar necesitando? ¿Saben? Hoy estábamos viendo noticias y al ver noticias me estaba dando cuenta de cuántos miles y miles de gentes están haciendo filas en los bancos de alimentos para tomar una ración de comida y procurar que esa ración de comida les pueda durar 20 días. Cuando nosotros hemos desarrollado el trabajo del banco de alimentos, hemos visto a tantas personas decir, de esto no como. A mí de esto no me den porque es que nosotros no comemos de ese tipo de comidas. Hoy hay miles de gentes haciendo filas eternas en lugares del banco de alimentos esperando recoger alguna comida sin opción de elegir, sin opción de decir yo no quiero eso. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para entender la misericordia del Eterno en nuestros corazones? Hombres de corazón de piedra, que no entendemos la misericordia que Él tiene para con nosotros. Hoy estamos clamando, mis amados hermanos, para que nuestros corazones lleguen a una condición de misericordia. Y en este primer día de Omer, el mensaje es este. No soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Tengo que mirar qué hay a mi alrededor, qué necesidad hay con mi prójimo. Y como Filemón, entonces llenarnos del amor que solo el Eterno nos puede dar. No es el amor que podamos comprar en un seminario, en un curso, en una universidad, sino que la Kadosh Torah nos lo entrega para que podamos ser imitadores de Él que es misericordioso y justo y pronto para perdonar, porque nos cuesta mucho perdonar a quienes de una u otra manera nos han ofendido, pero peor aún nos cuesta más que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. ¿Y cuánto nos cuesta perdonar a los demás? Así es que cerremos aquí, mis amados hermanos. Este es un tiempo, dice el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 7, que en todo tiempo ama a tu amigo. Y si tienes un verdadero amigo, legítimo amigo, ese amigo, valóralo y ámalo, y guárdalo y cuídalo, porque un amigo es muy difícil de encontrar, especialmente para estos tiempos. Mis amados hermanos, gracias por ser colaboradores de Milicia. Gracias por ser colaboradores de este propósito de la Torá. Gracias por ser colaboradores, porque colaboradores tiene que ver con misericordia, tiene que ver con Gesed, con benevolencia, y tiene que ver con todos estos propósitos maravillosos que el Eterno quiere para con nosotros. Voy a dejarlo hasta este punto, tengo mucho tema que tratar, pero creo que hasta este lugar hemos podido llegar y espero que el mensaje de hoy haya podido tener claridad y haya podido llegar a sus corazones con benevolencia, que podamos tener la certeza en nuestros corazones de que todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria y para la honra de nuestro amado Eterno. ¿Y cómo podemos nosotros ejercer esa misericordia, hermanos? Visitando hospitales, visitando los enfermos, visitando a una persona en condición de necesidad, visitando las cárceles, dice la palabra, acompañando a una persona doliente en una situación de muerte, de funeral. Estos son momentos de misericordia, acompañando la necesidad de cualquiera que lo pueda necesitar. Ahí podremos decir, amado Filemón, amado hermano Isi, he oído de tu misericordia y del amor que tienes por la Kadosh Torah. Amén, amén y amén.